Señoras y señores, si yo les digo que ustedes me mencionen a un jugador que su carrera haya ido en picada, pero en picada me refiero a que haya ido de un nivel muy bajo a un nivel extraordinario. Yo les quiero mencionar a un jugador puntual, que justamente vamos a ver un video reacción a su historia como jugador, como su trayectoria, su carrera, que aún no está retirado, y que fue el último ganador del Balón de Oro. Y sí, estoy hablando del francés Ousmane Dembélé, que inició su carrera en el Rennes, le fue muy bien, a los 18 años debutó. Después pasó un año en el Rennes, en el club francés, y pasó al Borussia Dortmund, donde también estuvo un año y le fue bastante, pero bastante bien. Y de ahí en la temporada 2017-2018 llega al Barcelona, está bastantes años, donde las lesiones le jugaron una muy mala pasada y fue una decepción total, también por el monto por el cual se pagó esa transferencia, que fue más o menos de 150 millones de euros por el francés, por el joven francés, que todavía no era un jugador que ya se sabía que iba a rendir, sino era una proyección a futuro, para cubrir justamente el pase de Neymar al PSG. Pero bueno, terminó siendo un desastre total, que luego llega al PSG, después de varios años en el FC Barcelona, llega al PSG de Luis Enrique. Ya Dembélé despega su nivel completamente con Luis Enrique, con técnico español, donde gana la Champions el año pasado y gana el Balón de Oro. Y bueno, esta es la historia corta de Ousmane Dembélé. Ahora vamos a verla en un video reacción. Así que nada, si les gusta el video, ojalá que le den me gusta, que comenten, que se suscriban. Así subo más videos de este estilo. Subo más historias de otros jugadores que pueden ser interesantes también. Y bueno, sin más dilación, vamos con el video. El video se titula El inesperado renacer de Ousmane Dembélé. Por el centro, lo vuelve a leer perfecto el Barcelona. Dembélé, mamma mía. Ousmane No, bueno, iba a reaccionar a la jugada anterior, cómo le pegó, pero mirá cómo pone esta foto. Son los hijos de puta, boludo. Pobre mosquito. Dembélé ha pasado de ser un meme al mejor futbolista del planeta. ¿Cómo carajos pasó esto? Dembélé. Eso es una locura, que Ronaldinho Gaucho te entregue el Balón de Oro. Impresionante. Encima por delante de jugadores como Lamine Yamal, como Rafinha, Pedri, Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius. La verdad que Erling Haaland, impresionante. Lo de Ousmane Dembélé la temporada anterior, obviamente, ¿no? En agosto del 2017, Ousmane Dembélé firmó por el FC Barcelona procedente del Borussia Dortmund en una transferencia que, incluyendo variables, terminó costándole a los catalanes cerca de 150 millones de euros. Cerca de 150 millones de euros le costó al club catalán en fichar al francés joven de 20 años, creo que tenía, en 2017. El Barça ya ha pagado más de 130 millones por Dembélé. Impresionante la cifra gastada por el chico de 20 años. El extremo ambidiestro de 20 años firmó por el club blaugrana luego de 2 temporadas brillantes en Francia y Alemania, periodos que lo hicieron ser considerado el mayor talento joven del fútbol francés. Durante la temporada 2015-2016, el futbolista de entonces 18 años debutó como profesional con la camiseta del Stade de Rennes. Dembélé debuta en el Stade de Rennes con 18 años en la temporada 2015-2016. Y casi instantáneamente después de su debut, el jugador llamó la atención por, a su corta edad, contar con una velocidad implacable, ser un jugador decisivo marcando goles trascendentes para el Rennes y probablemente lo más llamativo e impresionante, ser un jugador ambidiestro por naturaleza, misma capacidad que lo había hecho ostentar uno de los recortes más impredecibles del fútbol moderno. Eso es verdad, Dembélé es un jugador muy ambidiestro, que no sabes nunca si va a patear con la izquierda, va a patear con la derecha. No sabes con cuál te va a amagar, para qué lado va a salir, porque usa las dos piernas muy pero muy bien. Es más, me acuerdo contra el Liverpool en la anterior Champions League 2024-2025, justamente que gana Dembélé, en la tanda de penales, que patea con la derecha siendo zurdo, y encima la clava a un ángulo, patea perfecto. O sea, es impresionante, es muy indescifrable. El conjunto de habilidades de Dembélé hizo que, en su primera temporada como jugador profesional, el extremo francés anote 12 goles, asista en 5 oportunidades y sea considerado por el fútbol de Francia el mejor jugador joven de la Ligue 1 2015. A ver, 2015-2016, contexto, Dembélé tenía 18 años, debuta en el primer equipo del Stade de Rennes y gana el premio al mejor jugador de la Ligue 1, esto con 18 años, haciendo 12 goles y 5 asistencias. La verdad que números muy buenos.
2015-2016. El talento de Ousmane Dembélé era estremecedor, o al menos así lo consideró el que era uno de los clubes que mejor trabajaba la captación del talento joven en el fútbol por aquellos años, el Borussia Dortmund. Equipo amarillo que en mayo del 2016 fichó al joven extremo a cambio de 15 millones de euros que ascendieron a casi como 40 tras el rendimiento del futbolista en la Bundesliga. Contexto de nuevo, el Borussia Dortmund ficha a Dembélé 2017 supongo, a cambio de 15 millones más el rendimiento del jugador que superan los 40 millones de euros. Y es que Dembélé se adaptó rápidamente al fútbol alemán, y de la mano de Thomas Tuchel, el futbolista de 19 años anotó 10 goles y asistió en 20 ocasiones durante la temporada 2016-2017. 10 goles y 20 asistencias, 30 participaciones de gol, perdón. La verdad que muy pero muy bien para tener 19 años y llegar recién a un equipo donde te tenés que transformar en la figura, porque eso fue lo que esperaban de él. La verdad que muy pero muy bien, en una liga diferente, en un equipo diferente, un país diferente, o sea, así que muy pero muy bien Dembélé hasta este momento de su carrera. Mismo periodo en el que el Mosquito sería pieza clave del Dortmund en la obtención de la Pokal, cuando en las semifinales ante el Bayern Múnich el extremo se convirtió en figura luego de asistir a Pierre-Emerick Aubameyang para empatar el partido y finalmente marcar el gol del triunfo que les permitió alcanzar la final del torneo. Mira, contra el Bayern Múnich en la semifinal asistió y metió gol. Y en la final contra el Eintracht de Frankfurt, si no me acuerdo mal, esta es la final que hacen que gane la Copa, la Pokal la Copa de Alemania, y creo que hace gol también. Encuentro en el que el Dortmund vencería 2-1 al Eintracht de Frankfurt con aporte de Dembélé, quien marcó el primer gol de la final. Dembélé. Chance for Dembélé. ¡Qué golazo! Brilliant Ousmane Dembélé goal in his debut season for Borussia Dortmund. He opens. Al terminar la temporada 2016-2017, Ousmane fue reconocido como parte del equipo revelación de la Bundesliga y al mismo tiempo formó parte del equipo de la temporada. A ver, el equipo de la temporada de la Bundesliga. No hay en el arco, obviamente. Piszczek, Süle en el Hoffenheim. Hummel ya en el Bayern. Kolasinac en el Schalke. Bueno, Neuer y Piszczek, Neuer en el Bayern y Piszczek en el Borussia Dortmund. Dembélé en el Dortmund también. Keita en el Leipzig. Después pasa al Liverpool. O sea, terrible temporada se mandó Keita. Nabil Keita. Thiago, que también pasa al Liverpool luego, pero unos años más tarde. En el Bayern. Forsberg en el Leipzig. Aubameyang, delantero extraordinario. Bueno, la dupla delantera es extraordinaria. Aubameyang y Lewandowski. Qué dupla implacable. En Alemania, con 19 años, Dembélé era uno de los futbolistas franceses con mayor proyección del momento. Por lo que, a pesar de llevar tan solo 2 temporadas en Primera División, el FC Barcelona llamó a su puerta. Y a finales de agosto, luego de que el extremo ambidiestro prácticamente forzara su salida de Alemania enfrentándose al Dortmund, el FC Barcelona firmó al jugador a cambio de 105 millones de euros. 2017-2018, Dembélé llega al Barcelona tras su mala salida del Borussia Dortmund, porque salió no de la mejor manera, y llega al Barcelona. Dembélé, desde que llegó al club, siempre describió al Barcelona como el club de sus sueños. Sin embargo, lo que en un inicio parecía un sueño cumplido para el joven futbolista, rápidamente se transformó en su peor pesadilla. Esta fue de las peores presentaciones que existieron en el fútbol. Se le caía la pelota, no sabía hacer jueguitos, o sea, nada de lo que podía haber hecho bien. Hizo literalmente todo mal. En el verano europeo del 2017, el Barcelona se encontraba afrontando una de las pérdidas más dolorosas de su historia, la salida de Neymar Jr. al PSG. Por eso, cuando la afición recibió la noticia de que estaban firmando a la gran revelación del fútbol francés, que además se convertiría hasta aquel momento en la inversión más cara en la historia del equipo. O sea, el Barcelona fichó a Dembélé porque se le fue Neymar y a cambio de la salida de Neymar por 222 millones de euros, para acompañar a Suárez y Messi en la delantera, cambiar a Neymar por Dembélé, la verdad que un cambio que a priori no parecía tan mal, pero luego terminó siendo nefasto. La expectativa por el jugador se disparó y Dembélé, a sus cortos 20 años, cargó no solo con la gigantesca y masiva expectativa de la afición, sino que también con la responsabilidad y el desafío deportivo de reemplazar a Neymar con la MSD, formando un nuevo tridente de ataque para el Barcelona, lo que necesariamente implicaba no desentonar al lado de nada más y nada menos que Luis Suárez y Lionel Messi. Reto que pues no salió particularmente bien. Por el centro, lo vuelve a leer perfecto el Barcelona, Dembélé.
Durante su corta carrera, Dembélé había regalado muestras de su enorme talento y su habilidad ambidiestra innata, pero también señales de una personalidad tímida e introvertida, como el día que estaba completamente disociado en una de sus primeras declaraciones para la televisión. ¿Vous êtes droitier ou gaucher? El periodista le pregunta, ¿eres zurdo o diestro? Gaucher. Zurdo, le dice Dembélé. Sûr, parce que vous marquez aussi de droit. Seguro porque marcaste con la derecha. Ouais, je suis plus gaucher. Et les Sí, pero pénaltys, soy vous más tirez pas zurdo. du droit? Pero pateaste el penal con la derecha, ¿no? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. Porque pateo mejor con la derecha. O sea, le confirma que es zurdo, pero dice que patea mejor con la derecha. No entiendo, no se entiende, está re cagada Dembélé. O la famosa presentación con el FC Barcelona que hizo pensar que quizás al joven Dembélé le costaba procesar la presión de las expectativas. Con un carácter en apariencia pasivo y un titánico reto por delante, Dembélé comenzó su primera temporada en el FC Barcelona. Lastimosamente para el club y el futbolista, Y acá arrancan las lesiones del Mosquito en el club blaugrana. el que debía ser su periodo de adaptación en la élite del deporte, estuvo fuertemente marcado por lesiones de larga duración. Con tan solo 3 partidos oficiales y 121 minutos jugados con la camiseta blaugrana, el 16 de septiembre Dembélé sufrió una rotura de tendón en su muslo izquierdo, por lo que tuvo que ser operado, perdiéndose 20 partidos en casi 4 meses de competencia. El Mosquito volvería recién en enero del 2018, solo para, a mediados del mes, sentir molestias en los isquiotibiales y desaparecer por un mes. No, bueno, se lesiona, lo operan, se recupera y a mitad de mes se vuelve a lesionar otra vez. Baja entre 3 y 4 semanas. Impresionante la mala suerte de Dembélé con las lesiones. Más. En total, el futbolista francés se perdió 27 partidos por lesión durante su primera temporada en el Barcelona, algo que inevitablemente retrasó su adaptación y lo marginó del once titular. Mientras Dembélé atravesaba una temporada marcada por las lesiones, en Francia explotaba una nueva gran promesa, Kylian Mbappé. Bueno, justamente esta foto es lo que marca la diferencia entre Mbappé y Dembélé en esa época, en esos años. Que gana el Golden Boy, Dembélé queda segundo, y si no me acuerdo mal, Marcus Rashford queda tercero. O sea, tremenda competencia por el Golden Boy. Futbolista que le ganó el Golden Boy del 2017, dejando al protagonista de este video en el segundo lugar. No, estaba equivocado. Kylian Mbappé primero, Dembélé segundo y Marcus Rashford tercero. Y que con su magnífica actuación en el Mundial de Rusia 2018 se llevó todos los reflectores de su nación, relegando a Dembélé a un segundo plano. Ousmane recibió la temporada 2018-2019. Bueno, esta temporada de Ousmane Dembélé creo que fue de la mejorcita que tuvo en el Barcelona, la 2018-2019. Creo que fue su temporada más goleadora, al menos. Con el título de campeón del mundo, aunque sin ser determinante en la obtención del trofeo. Durante este periodo, el Mosquito reunió mucho más partidos jugados que la temporada anterior, por lo que pudo mostrar mejor su enorme talento para la gambeta y el regate, el cual contrastaba de forma exagerada con su habilidad para definir. Bueno, siendo enteramente justos, tenía errores bastante llamativos, aunque también unos cuantos golazos. De hecho, en el periodo 2018-2019, el futbolista experimentó su temporada más goleadora, vestido de blaugrana, y se convirtió en el tercer máximo goleador del equipo en la liga, aunque claro, con una diferencia escandalosa con respecto a los goles de Messi y Suárez. Temporada 2018-2019, la temporada más goleadora de Dembélé, y apenas 8 goles sumó. Suárez sumó 19 y Messi, 36. Dembélé, una diferencia de 11 goles con Suárez, que era el segundo máximo goleador, y con Messi ni hablar. Durante la segunda mitad del periodo, cuando este se tornó mucho más exigente, nuevamente las lesiones lo alejaron de partidos fundamentales. Dembélé se perdió los cuartos de final, las semifinales y la final de la Copa del Rey. Se perdió todos los partidos. Tampoco pudo participar del partido de liga contra el Atleti, solo disputó 9 minutos de la llave por los cuartos de final de la Champions contra el Manchester United. Y en las semifinales de la Copa de Europa solo participó 3 minutos. Tiempo suficiente para estampar su figura en la memoria de la afición blaugrana, aunque no por los motivos. Bueno, creo que este fue el partido que marcó la sentencia de Dembélé con la afición blaugrana. Luego de este gran error que tuvo contra el Liverpool, que podía haber marcado el 4-0 y darles mucha más ventaja para la vuelta, creo que este error de Dembélé lo sentenció de por vida en el Barcelona.
que él esperaba. Y es que tras ingresar de cambio al minuto 93 en el partido de ida, Y hace cambio, se va Suárez y entra Dembélé, boludo. Igual ya quedando 3 minutos, pero bueno, tuvo esa chance clarísima. por la semifinal de la Champions League ante el Liverpool, el francés tuvo la oportunidad de marcar el 4-0 final y ampliar la diferencia en el marcador que le permitiría al club blaugrana llegar a la vuelta en Anfield con mayor tranquilidad. Sin embargo, y lastimosamente para Encima tenía el tiempo de controlar, de pasársela al que tenía al lado si no se tenía confianza para patear. De patear y pegarle bastante mejor. O sea, tenía un millón de cosas para hacer. No había ningún defensor del Liverpool. Y yo parece que me estoy quejando, pero soy del Liverpool y lo grité como un gol esto. Pero la verdad que no puede cerrar este mano a mano. Es impresionante. el equipo y el jugador, el extremo definió a las manos de Alisson, inmortalizándose en el recuerdo culé como el tipo que pudo hacer al club ganar la sexta Champions de su historia, y lo arruinó, pues el Barça caería eliminado en Inglaterra tras ser remontados por un Liverpool que sí logró marcar. Qué remontada épica esa, de las remontadas más épicas de la historia de la Champions League. Algún día la reaccionaremos. 4 goles. Realmente no se sabe lo que habría pasado con una ventaja de 4-0, pero por muchos años la afición interpretó el fallo de Dembélé como un momento determinante en la historia del club, así que lo menciono. Ahora sí, continúo. Durante esta temporada existieron distintos reportes sobre los malos hábitos y la falta de disciplina de Dembélé. La prensa informó sobre distintas tardanzas a los entrenamientos, el propio futbolista confesó su gusto por la comida chatarra y comenzaron a circular rumores de que el jugador Como hamburguesas y pizza después de los partidos. Eso no va a parar. O sea, era un Eden Hazard 2.0. no descansaba a horas adecuadas por pasar sus noches jugando Fortnite. Todos estos hábitos impropios de un futbolista de élite, bueno, no jugar Fortnite, sino en general desvelarse, fueron relacionados y sirvieron como explicación a su fragilidad física. Misma fragilidad física que en el periodo 2019-2020 comenzó a colmar la paciencia de la afición. Y es que en esta temporada el futbolista solo disputó 9 partidos oficiales, 9 partidos y 4 lesiones. Qué espantoso lo que le fue a Dembélé en el Barcelona, por Dios. por otra vez lesionarse. Luego de meses de ausencia, cuando finalmente el deportista francés volvió a estar listo para jugar, el club por el que firmó en el año 2017 no era ni la sombra de la institución que ahora era el Barcelona en el 2020. Y es que para cuando Dembélé se recuperó, el equipo de Cataluña se estaba cayendo a pedazos. Los primeros años de la década del 2020 fueron años desastrosos para el FC Barcelona. El equipo cayó en una crisis financiera e institucional terrible que, por supuesto, condicionó su rendimiento deportivo. El club terminó la Liga 2021 en el tercer puesto por primera vez en 12 años. Primera vez en 12 años que termina el tercer puesto de la Liga Española, con una diferencia de 5 puntos del segundo, que era el Real Madrid. Cuando esta liga la gana el Atlético con Luis Suárez de figura. Pero la verdad que es muy mal por el Barça. No superó los octavos de final de la Champions después de 13 temporadas accediendo mínimo a cuartos y solo ganó la Copa del Rey, competencia en la que Dembélé fue noticia por fallar un penal y anotar un gol ante el Cornellá. Qué golazo igual. Pero esa temporada 2020-2021 fue Messi y 10 más. Literalmente era solo Messi carreando al equipo. Marcar en las semifinales ante el Sevilla y jugar solo 3 minutos en la final que el club ganó 4-0. Aunque esta temporada fue la temporada más regular del francés en el Barcelona, llegando a jugar hasta 44 partidos. Para este punto en su estancia en el club blaugrana, cada lesión, por más mínima que fuera, comenzó a ser señalada por la afición. La crisis había dejado al club en una situación límite, por lo que la hinchada entendió que el equipo no podía darse el lujo de desprenderse de uno de los pocos jugadores decentes del plantel. Así que en lugar de pedir la salida del futbolista, la afición empezó a tomar sus desgracias con humor. Y es así como la fragilidad física de Dembélé pues se convirtió en un meme. ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Frankie! Este video es famosísimo. Me pasa la ambulancia y dicen, vamos Dembélé. ¡Vamos, Dembélé! ¡Vamos, Dembélé! La temporada 2021-2022 del FC Barcelona inició con la salida de Messi del club de Cataluña luego de 17 temporadas en el primer equipo, por lo que del intento de tridente que fue Messi, Suárez y Dembélé, solo quedó el francés.
Bueno, quedó entre comillas, pues una nueva lesión en el tendón de la corva durante la Eurocopa jugada en el 2021 dejó desafectado del equipo a Dembélé hasta noviembre. Y cuando el futbolista finalmente regresó, el equipo ahora tenía un nuevo entrenador, la leyenda culé, Xavi Hernández. Es gracioso porque las lesiones de Dembélé creaban situaciones como estas. El tipo se lesionaba por mucho tiempo y cuando volvía había o un nuevo entrenador o nuevos jugadores o directamente un nuevo presidente. Durante su presentación, cuando el entrenador fue consultado por el jugador francés, Xavi declaró que, con trabajo, Dembélé podía convertirse en el mejor futbolista del... Mirá cómo la leyó Xavi, Veo a Dembélé con potencial para ser el mejor jugador del mundo. A ver, con Xavi no lo fue, en el Barcelona no lo fue, pero años más tarde terminó siendo, sí, el Balón de Oro. Así que Xavi tenía un buen ojo sobre Dembélé. El planeta. Porto 25 anys a la casa i extrems nats d'aquest nivell no n'he vist mai. Confianza y elogio enorme que Dembélé respondió lesionándose de los isquiotibiales de nuevo y ausentándose de las canchas por un mes. La primera temporada sin Messi desde su debut significó para el Barça ubicarse en el segundo puesto de la liga sin competir por el trofeo. Segundo puesto de la liga, a 2 del Atlético de Madrid y a 13 del Real Madrid, del primero. Espantosa liga también, a pesar de haber quedado segundo. Caer eliminado de la fase de grupos de la Champions. Hablando de Champions, espantosa Champions también, que tuvo una seguilla de Champions bastante malas el Barcelona. Por primera vez desde el 2001 y finalmente ser eliminados de la Copa del Rey en octavos de final por el Athletic de Bilbao, partido en el que Dembélé no participó gracias a ser apartado del equipo por conflictos con la directiva por la renovación de su contrato, situación que pues lo hizo ser recibido con pifias en el Camp Nou tras su regreso. Eric García y Piqué aplauden. El Camp Nou pita Dembélé, y de qué manera. Recibe otra vez Dembélé que vuelve a ser más pitado que aplaudido. Eso sí, para el periodo 2021-2022, a pesar de la mala campaña a nivel colectivo, a nivel individual Dembélé experimentó la que fue probablemente su mejor temporada en el club blaugrana, aunque claro, eso no es decir mucho. Y es que cuando parecía que su etapa en el club estaba cada vez más cerca del final, Xavi convirtió a Dembélé en una pieza fundamental de su esquema táctico, y durante la segunda mitad del periodo, especialmente tras el mes de febrero cuando los abucheos pararon, el francés recobró la confianza e importancia que había perdido dentro del equipo, lo que le permitió convertirse en el hombre más desequilibrante e importante del Barcelona 21-22. De hecho, en esta temporada, después de 4 periodos en el club, Dembélé finalmente concretó una estadística relevante y se convirtió en el máximo asistidor de la liga con 13 asistencias que sirvieron para que, luego de un terrible inicio de campaña con Koeman, el Barcelona clasifique a la Champions 2022-2023. Mira, temporada 2021-22, la mejor temporada si hablamos de rendimiento únicamente, no por estadísticas, pero por rendimiento la mejor temporada de Dembélé en el Barcelona, desde su llegada al Barça, con 12 asistencias, si no escuché mal, el máximo goleador de la liga, y clasificándolo a puesto de Champions, con lo mal que había arrancado el Barcelona. Ya vimos que estaba en el puesto 9, no sé en cuántas jornadas, pero está bastante mal y lo termina clasificando, siendo bastante determinante a la Champions League. Mismo periodo que estuvo atravesado por el Mundial de Qatar, competencia a la que Dembélé llegó luego de un buen inicio de temporada de la mano de Xavi. Sin embargo, ya en la Copa del Mundo, lo más relevante del futbolista fue sumar 2 asistencias, cometer un penal en la final. Un penal, sí, un penal, dale. No sé qué tan penal era eso, pero bueno, tampoco se quejó el boludo, así que se jode, literalmente se jode. Y ser retirado del partido más importante del deporte en el primer tiempo por bajo rendimiento. No, eso es algo catastrófico, que te saquen en el primer tiempo de una final del mundo. A Giroud también lo sacaron, me acuerdo. Es algo que creo que tenés para toda la vida, y encima perder la final, porque si te sacan y la ganás después, bueno, quizás tenés una espinita que te sacaron, pero la ganaste. Encima te sacan y la perdés, que bronca con uno mismo, ¿no? De hecho, pensándolo un poco, creo que en general el momento más relevante de Dembélé con la selección francesa ha sido este video del extremo disfrutando de una pizza. ¿Qué es este video? Disfrutando de una pizza mientras los jugadores están en entretiempo mentalizados para salir a ganar el partido.
luego de un amistoso ante Luxemburgo. Tras volver del Mundial, Dembélé reanudó su accionar con el Barcelona y fue clave durante el encuentro de Liga contra el Atleti, donde anotó el gol del triunfo. Sin embargo, una nueva lesión en el muslo lo marginó de las canchas durante 3 meses, lo que una vez más lo hizo perderse momentos claves de la temporada, como los 16avos de final de la Europa League, donde el Barça quedó eliminado a manos del Manchester United, y las semifinales de la Copa del Rey, donde el club cayó goleado por el Real Madrid. En este periodo, el Barcelona se consagró campeón de Liga luego de 3 años, por lo que Dembélé cerró la temporada como campeón de España, aunque gracias a las lesiones, sin ser el gran protagonista tras la llegada de nuevos elementos. Para este punto de la historia, la situación de la carrera de Ousmane era bastante inusual. Para el público general, el futbolista había pasado de ser una de las mayores promesas de Francia a un meme. Para la afición culé, consciente de la situación de su club, Dembélé era su peor es nada porque pues no podían fichar a nadie mejor. Y finalmente, para la gente de fútbol cercana al jugador, detrás de las lesiones... Qué locura esto igual, ¿no? ¿Cómo la pegó Xavi con esto? Veo a Dembélé con potencial para ser el mejor jugador del mundo. Ya lo leímos, ya lo recalcamos, pero qué buen ojo de Xavi Hernández. La verdad que muy bien. Y las burlas, el delantero aún escondía... Bueno, Tuchel también ve en Dembélé un futuro Balón de Oro. O sea, los entrenadores saben cositas, ¿eh? Ese talento descomunal que lo hizo valer más de 100 millones de euros. Uno de los que aún creía en el talento de descomunal. Bueno, acá Laporta creo que ya se pasó un poco de rosca. Quiero que Dembélé se quede, bueno, bien hasta ahí. La coma y lo otro ya no iba. Es mejor que Mbappé. Se confundió Laporta acá, me parece. Que lo hizo valer más de 100 millones de euros. Uno de los que aún creía en el talento de Dembélé era Xavi Hernández, quien confiaba en el extremo para ser el líder de su proyecto, aunque lastimosamente para el entrenador, el potencial de Ousmane también era apreciado por Luis Enrique, quien fue el que realmente lo convirtió en el líder de su proyecto cuando el PSG compró al delantero por 50 millones de euros. Y acá la carrera de Dembélé y el rendimiento a nivel futbolístico de Dembélé hace así. Literalmente es un avión despegando. O sea, es llegar al PSG y convertirse en el mejor jugador del mundo. Es impresionante. El cambio de aires, el cambio de equipo, de plantilla, de entrenador, lo que te puede afectar en tu carrera, la verdad que bien como para mal. Pero Dembélé para bien justamente fue impresionante, la verdad. Y es que el 13 de agosto del 2023, luego de incontables lesiones, muchas calorías ingeridas, memes, calculo que un par de victorias royales, espero como mínimo, y 6 temporadas entre decepcionantes e intrascendentes en el FC Barcelona. 6 temporadas estuvo Dembélé y en ninguna fue, bueno, la 2021-2022 estuvo bastante bien para ser Dembélé, pero ninguna fue lo que se esperaba del jugador. Dembélé finalmente abandonó el club de Cataluña y ahora con 26 años, motivado por la nueva experiencia y en un contexto que combinaba mejores futbolistas y el ingenio táctico de Luis Enrique, el extremo francés finalmente explotó. No literalmente, o sea, su fútbol mejoró. La primera temporada del futbolista en París fue directamente la temporada que más minutos disputó Ousmane Dembélé desde su periodo en el Borussia Dortmund. A ver este dato que me interesa bastante. En la 15-16 en el Rennes, 2.077 minutos. En la 16-17, 3.332, bastantes minutos con el Borussia Dortmund. Ya de acá, del 17-18 al 2022-2023, es todo Barcelona. 1.129, 2.506, 492. La 19-20 fue a lesiones hasta matarlo. La 20-21, 2.643, bueno, bastante bien. 2021-22, 1.946. 2022-2023, 2.142 y ya con el PSG su primera temporada 2.857, la temporada que más minutos disputó luego de la temporada con el Borussia Dortmund. Con un nuevo staff médico a su disposición y habiendo mejorado sus hábitos de descanso y entrenamiento, como el propio jugador confesó, el francés finalmente encontró regularidad y logró asentarse en el equipo titular para, ironías del destino, ser clave en la llave por los cuartos de final de la Champions contra su ex equipo, el Barcelona. La bronca que le habrá dado a los culés este partido, que encima Dembélé hace terrible golazo, no me acuerdo si hizo 1 o 2, pero fue muy participativo, muy protagonista del partido, y fue gracias a Dembélé justamente que ganan esta llave, y a Mbappé también, ¿no? Obviamente.
En esta llave, entre los dos partidos, el futbolista anotó 2 goles. Su actuación en el partido de vuelta lo hizo merecer ser escogido como el mejor jugador del partido. Y nos regaló el último gran meme de su carrera. Es impresionante. Dembélé en 6 años con el Barcelona, en un plazo de 6 años con el Barcelona, no tuvo 10 partidos consecutivos donde fue la gran figura del equipo. Y ya el primer partido con el PSG contra el Barcelona, su ex equipo, y en menos de un año ya le hace 2 goles, queda este meme que quedó para la historia, 2 golazos encima, sale jugador del partido MVP, de la serie. O sea, la verdad que Dembélé, los hinchas culés le deben tener tremenda bronca a Dembélé. Que no le hizo mucha gracia a los hinchas culés. Luego de caer en las semifinales de la UEFA Champions League, aunque ganar la Ligue 1 y la Copa de Francia, la temporada 2024-2025 llegó y... Bueno, esta fue la temporada donde lo puso en la cima del cielo a Ousmane Dembélé y que le hace ganar el Balón de Oro justamente. Con ella, el inesperado ascenso de Ousmane Dembélé. Aunque, eso sí, su nuevo e impresionante nivel no llegó de la noche a la mañana. Durante la primera parte de la temporada, tanto Dembélé como el PSG no fueron demasiado brillantes. Por la Champions, luego de ganar en el último minuto por autogol y blooper del Girona en la fecha 1, el extremo francés no fue convocado para el partido contra el Arsenal por la fecha 2 en Londres, tras una intensa discusión con Luis Enrique. Partido que resultó en una derrota 2-0 en contra de los franceses. Desde entonces, el PSG acumuló un empate y 2 derrotas, siendo la última de ellas la caída en Alemania por 1-0 ante el Bayern Múnich, partido en el que Dembélé fue expulsado, lo que provocó que no interfiriera en el triunfo de su equipo por 3-0 ante el Red Bull Salzburg. El año finalizó con 6 partidos disputados por la novedosa fase Liga de la Champions, y con el PSG encontrándose en el puesto número 25 en zona de eliminación. Esto es una locura. El PSG encontrándose en el puesto número 25 en... Los primeros 6 partidos del PSG estaba afuera de la Champions, el puesto número 25. Sí, con un Dembélé que no brillaba hasta el momento. Dembélé brilló en los últimos 6 meses del año, de la temporada, pero tuvo 6 meses espectaculares. Zona de eliminación. Por suerte para Dembélé y el París, ambos estaban en las manos tácticas de Luis Enrique, quien no solo tras la salida de Mbappé convirtió al futbolista en el líder y jugador insignia del equipo, sino que además transformó al extremo en el centro delantero de su esquema, y desde entonces, con la responsabilidad del liderato y su nueva función táctica, Dembélé comenzó a volar. El asturiano vio en el futbolista ambidiestro un jugador sumamente flexible, que podía ofrecer mucho en la banda, pero que su manejo de ambos perfiles podía convertirlo en un centro delantero letal, capaz de disparar al arco sin perder tiempo perfilándose para su pie bueno, pues ambos eran sus pies buenos, en teoría. Con el delantero ambidiestro como base, el DT español construyó un ataque impredecible en el que los rivales eran incapaces de leer los constantes movimientos de Dembélé y compañía, ya que el francés podía cumplir funciones de 9 y de extremo en el mismo partido, transformación que lo hizo un jugador inadivinable. Sí, creo que el mayor responsable, obviamente, del momentazo de la temporada increíble que tuvo Dembélé fue Luis Enrique. Y creo que ese cambio de posicionamiento de extremo derecho a delantero centro fue la gran clave para que Dembélé pueda convertirse en el mejor jugador del mundo. La verdad que Luis Enrique hizo las cosas muy pero muy bien con el francés. Y lo ayudó a registrar la temporada más goleadora de su carrera. Dembélé acumuló 8 partidos consecutivos anotando, actuaciones entre las que se encontraron un hat-trick al Stuttgart que sirvió para clasificar a su equipo a los 16avos de final de la Champions, un doblete al Mónaco por la Liga que ejemplificó su evolución cuando en el mismo partido marcó funcionando tanto como extremo como de 9, y el Brest directamente se convirtió en su víctima favorita, pues le anotó un hat-trick por la Ligue 1 y un doblete en el partido de ida por los playoffs de la Champions League. Dembélé, 3-0 PSG, and he cannot stop. Y la cantidad de goles que hizo Dembélé esta temporada, bueno, la temporada anterior en realidad, impresionante. Y encima también asistidor, o sea, muy completo este Dembélé. Scoring, especially against Brest. La racha goleadora de Dembélé continuó entre finales de febrero y mediados de marzo, lapso de tiempo en el que anotó 7 goles en 7 partidos jugados, incluyendo el partido de vuelta contra el Liverpool en Anfield, donde el solitario gol de Dembélé empató la llave y forzó los penales. Decisiva instancia que ganaría el PSG. Ven, eso le digo, pateó con la derecha y miren dónde la pone. Dembélé empató la llave y forzó los penales. Decisiva instancia que ganaría Patea con la derecha. el PSG. Mirá dónde la clava, boludo. Es inatajable ese penal.
con su pierna inhábil. No, es impresionante este penal, la verdad que es una cosa de locos. PSG también con gol de Dembélé y les clasificaría a los cuartos de final de la Copa de Europa. A inicios de abril, Dembélé anotó un doblete al Dunkerque por las semifinales de la Copa de Francia y desde entonces, si bien su racha goleadora disminuyó considerablemente, no lo hizo su importancia en el buen funcionamiento del equipo. En la llave ante el Aston Villa por los cuartos de final de la Champions, el francés no anotó, pero se portó con 2 asistencias para que el PSG acceda a las semifinales con un global de 5-4. De hecho, Las 2 asistencias para Nuno Méndez. Buena dupla esa, ¿eh? a este punto, la mentalidad de Dembélé había dado un giro tal que Pero agarrar el trofeo. Te está dando el mejor jugador del partido y te haces el otro. Dembélé, da cara dura. aunque fue elegido mejor jugador del partido de vuelta, el futbolista se mostró evidentemente inconforme con su actuación. Y si bien a mí se me hace un poco fantasmón no sonreír ni en la foto, hay que mencionar que es verdad que nunca antes Dembélé había mostrado un carácter de este tipo. Por las semifinales del torneo europeo, el club parisino enfrentó al Arsenal y Dembélé fue decisivo en la llave, anotando el gol Ese fue un golazo tremendo. del triunfo en el partido de ida en Londres y asistiendo a Hakimi en la vuelta en Francia para sellar una victoria por 2-1 que los clasificó a la final del torneo. Bueno, realmente aquí más que asistir solo fue el toque previo al golazo de Hakimi. Para cuando la final de la Copa de Europa llegó, el Paris Saint-Germain, en gran medida gracias al rendimiento de Dembélé, había alcanzado niveles futbolísticos históricos, por lo que el Inter de Milán no fue rival para el club francés, el cual les encajó 5 goles, con 2 asistencias de Ousmane Dembélé. Qué final esa del Paris Saint-Germain, por Dios. La mayor goleada en las finales de la historia de la UEFA Champions League. 5-0 para el PSG, una paliza bárbara. El futbolista cerró la temporada 2024-2025 no solo como campeón de Europa tras su grandísimo rendimiento en el torneo que le valió ser escogido como el mejor jugador de la Copa, sino que también acabó el periodo como el máximo goleador de la Liga de Francia, un premio que nunca antes había siquiera imaginado, pues durante este periodo, con la nueva función que le asignó Luis Enrique, sus cifras goleadoras se dispararon a tal nivel que solo en esta temporada sumó más goles que en sus 5 primeros periodos con el Barcelona. No, es impresionante esto. 35 goles en la 24-25 del PSG y sus primeras 5 temporadas con el Barça sumó 13, 14 más 14, 28 y 32 goles. Claro, si tenés acá, qué pelotudo. Impresionante esto. El repentino nivel que experimentó Dembélé en la temporada 2024-2025 más los logros que alcanzó con su club lo hicieron ser escogido por France Football como el mejor jugador de la temporada, coronando de esta manera un periodo futbolístico de ensueño para el francés con la obtención del Balón de Oro 2025. Para que se hagan un... Miren esa foto, muchachos. ¿Quién iba a imaginar que el Dembélé de 2017-18 iba a ganar el Balón de Oro? Qué impresionante. La verdad que es un ascenso extraordinario en el fútbol. Una idea de lo inesperado de este ascenso, Dembélé ganó este Balón de Oro a pesar de que nunca antes en sus 10 años de carrera había sido nominado al premio. Ousmane Dembélé, de un año para el otro, pasó de ser recordado como el peor o uno de los peores fichajes en la historia del Barcelona, a ser visto como un futbolista de cristal que nunca estuvo a la altura del fútbol de élite y uno de los futbolistas más memeables del fútbol, a inmortalizarse en la historia del deporte como el mejor jugador del mundo en la temporada 2024-2025. Y aunque el ascenso de Dembélé ha sido bastante repentino e inesperado, realmente cuando lo pensamos un poco a profundidad, llega a tener bastante sentido. Y es que Dembélé siempre fue un jugador con grandes capacidades. No por nada, cuando gente de fútbol hablaba de él, describían a un futbolista increíble con un potencial enorme. Literalmente Thomas Tuchel dijo: Dembélé es el jugador con más talento que he entrenado. Técnicamente es un superdotado. Cuando el duelo Messi-Cristiano acabe, él será un firme candidato al Balón de Oro. Ah, no. Lo de Tuchel es impresionante. Cuando el duelo Messi-Cristiano acabe, él será un firme candidato. Impresionante que diga esto Tuchel en la temporada 2016-2017. O sea, estaba 10 años de conocer a un Dembélé muy bueno. Pasaron 9 años donde Dembélé fue un fiasco en el Barcelona. Y bueno, Tuchel tenía razón que iba a ser el balón de oro. Así que, increíble.
al Balón de Oro. Lastimosamente para su carrera, el futbolista firmó con el FC Barcelona de Messi a una edad en la que no todos son capaces de soportar los desafíos que propone la élite del fútbol. La exagerada cifra que se pagó por su fichaje y la misión de reemplazar a Neymar conformando un nuevo tridente con dos de los mejores futbolistas de la historia, pusieron sobre Dembélé una responsabilidad gigante que, como él mismo ha declarado, no lo tomó con la seriedad que requería. Luego de ganar el Balón de Oro, Dembélé declaró en una de las tantas entrevistas que le hicieron lo siguiente: llegué al Barcelona con apenas 1 año y medio como profesional. No fui mucho al gimnasio, saltaba directamente al campo con muchísima energía y, claro, con talento. Después de 1, 2, 3 o 4 lesiones, entiendes que tienes que cuidar tu cuerpo, que el fútbol de alto nivel es exigente y que no se trata solo de talento ni de despertar e ir a jugar directamente. Muy posiblemente sus dañinos hábitos de Bueno, gran reflexión de Ousmane Dembélé, la verdad. Un poco tarde quizás, pero buena reflexión. descanso y el desprecio por los ejercicios de fuerza derivaron en que su periodo de adaptación a la élite del fútbol se ha interrumpido por lesiones de larga duración. Lesiones que se mantuvieron en el tiempo, y cuando el futbolista finalmente logró sostener algo de regularidad y madurez, su equipo se sumió en la peor crisis institucional, económica y deportiva de su historia, creando un contexto bastante desfavorable no solo para Dembélé, sino para los distintos futbolistas jóvenes que salían en ese plantel. El nivel del Barcelona cayó tanto por la nefasta administración que ni siquiera Messi logró levantar a lo que quedó del club a inicios del 2020. Bueno, de hecho sí, carrió una Copa del Rey con Mingueza, Lenglet y Sergiño Dest. No, ¿qué es esa defensa, boludo? Pero el punto es que Dembélé no era Messi, y tras la salida del argentino, el extremo simplemente fue otro de los tantos jugadores que quedó atrapado en la negativa dinámica de un club en caída libre. Cuando la reestructuración del equipo llegó y las cosas parecieron calmarse, Dembélé optó por un nuevo comienzo. Un lugar donde no cargue con la responsabilidad de mostrar su valía tras años que mellaron su confianza. Así que firmó por el PSG, que era un club que le ofrecía mayor estabilidad. Lo mejor que pudo haber hecho, sinceramente. O sea, ahora es fácil decirlo porque ya lo digo en el diario del lunes, pero necesitaba un cambio. Creo que la salida del Barcelona le hizo reflexionar. La conclusión que sacó, que se mostró en la entrevista, creo que ahí empezó esa reflexión de Dembélé y tuvo ese salto impresionante de calidad y de nivel de rendimiento que lo hizo ser el mejor jugador del mundo. Tanto personal, porque volvía a su país; económica, porque cobraría un mejor sueldo que en Barcelona; y deportiva, siendo un equipo que lo envolvió en un contexto sumamente favorable. Motivado por el nuevo reto y con la madurez que va llegando con la edad, Dembélé, como él mismo ha contado, se convirtió en un futbolista más profesional. Y esto, combinado con un staff médico en apariencia mejor preparado y bajo las órdenes tácticas ya no de Koeman ni de Quique Setién, sino de un director técnico consagrado en la élite como lo es Luis Enrique, Dembélé finalmente alcanzó el nivel que en un inicio prometía su carrera. Y por fin, después de su aparición en el Rennes, su explosión en el Dortmund y su fracaso en Barcelona, en Francia, su hogar, el futbolista ha logrado sacudirse del pasado y en la temporada 2024-2025 convertirse en el mejor futbolista del planeta. Bueno, la verdad que un espectacular video. Y bueno, gente, hasta acá la carrera de Dembélé, el ascenso que tuvo de gran rendimiento, pasando primero por el Rennes, un rendimiento bastante bueno, con 18 años apenas, una temporada en el Rennes, luego pasa al Dortmund con Thomas Tuchel como técnico, que ya lo veía con muchísimo potencial, él mismo lo dijo, lo vimos en el video, donde tuvo también una gran temporada, y de ahí llega al Barcelona, 6 años donde las lesiones le perjudicaron muchísimo su carrera y su futuro como jugador, y la mejor decisión que hace es salir del club blaugrana, irse al PSG con un técnico recontra remil laureado, con experiencia como lo es Luis Enrique, y esto lo convierte en el mejor jugador del mundo. La verdad que uno de los renaceres futbolísticos más inesperados de la historia del fútbol, me atrevo a decir, porque creo que nadie se esperaba un Dembélé Balón de Oro, y más luego de su etapa en el Barcelona. Pero bueno, así fue. Dembélé Balón de Oro en la temporada 24-25, donde hizo más goles que en los primeros 5 años de su etapa en el Barcelona justamente. Un Dembélé desquiciado, que arrasaba con todo lo que se encontraba, y que gana merecidamente el Balón de Oro, y fue el mejor jugador del mundo. Así que nada, gran video, voy a dejar el link del canal, obviamente de la reacción, en la descripción. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comentame qué te parece esta historia de Dembélé, el renacer del francés. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.